ya se han empezado a adelantar ante esta posibilidad algunos voceros de estas organizaciones golpistas, a decir, van a vender cargos, van a repartir puestos. Sí, señor, así funcionan las democracias, los cargos se reparten. Es que el poder, cuando está concentrado en pocas manos, hace daño. Por eso hay que repartir el poder. Bueno. Licenciado Orlando Pérez, buenos días. Así hay que gobernar, eso es democracia. Repartir el poder. Repartir el queso. Hola Jaime, Carlita, qué gusto volverles a ver, pero bueno, yo no voy a comentar de este señor, el señor que están ustedes citando ahí, porque lo conozco, lo tuve que soportar cuando trabajaba en el diario El Universo y sabemos a qué intereses responde, de qué bolsillos vive. Y si tenemos que decirlo claro, el señor no tiene la calidad moral para hablar de estos temas. Así que dejémosle nomás que con sus desvaríos haga eco, como hace el hijo Bobo, como hace Villavicencio, de lo que no pueden decir públicamente, en cambio, los funcionarios del gobierno, empezando por el presidente de la República, pasando por el señor Henry Cucalón, que le acabo de escuchar hace unos momentos diciendo que él está trabajando por el país. Ajá, ¿dónde están las pruebas de que está trabajando por el país? La verdad que da pena, da tristeza. Pero bueno, 4 asambleístas se han cambiado de bando. ¿Eso no es trabajar? Y, licenciado Orlando, también el señor Cucalón dijo que nadie le podría hablar a él de moral, ni de ética, ni de valores propiamente dentro del Partido Social Cristiano. Incluso parece que concuerda, ¿no?, con la señora Viteri, ¿no?, en cómo piensan ahora de su partido, el que les dio el impulso, el que los puso en la palestra pública. ¿Por qué? A ver, antes hay que señalar un antecedente que la gente se olvida fácilmente, y ustedes desde Guayaquil lo saben mejor que yo, porque no nos olvidemos qué funciones ocupaba el señor Henry Cucalón en el municipio de Guayaquil. Eso no hay que olvidar. Cómo trataba a la gente de Guayaquil, cómo trataba a los funcionarios públicos, cómo trataba a los usuarios, cuáles son las acciones que hacía él, no sé si indebidas o debidas, ilegales o ilegales, lo que quiera, pero él tiene un antecedente muy cercano a las prácticas del Partido Social Cristiano, que ahora está en contra de Lazo, ya sabemos por qué, pero el señor Cucalón sabe de todas las maniobras, de las movidas, y por eso puede hablar con conciencia de causa, con conocimiento de causa también este tema. Y por supuesto, él sabe de dónde agarrar a aquellos asambleístas socialcristianos que, estando en el Partido Social Cristiano, pudieron haber recibido ciertas prebendas, pero también algunas amenazas. Uno de ellos incluso había comentado en privado, como no tengo la grabación, no la puedo certificar, pero había comentado que efectivamente el señor Cucalón les sacaba casi que un prontuariado a cada uno de los asambleístas que se han virado para decirles: ojo, si votas por por la censura del presidente, esto te puede pasar. Es decir, ahí hay también otro tipo de amenazas. No me consta, digo, pero ese es el comentario que hay. Licenciado, pero bueno, hay que decir que el señor Cucalón, el abogado Cucalón, ha puesto en práctica lo que ha aprendido. Eso no nos queda ninguna duda. Cuidado, y el alumno supera al maestro, porque las estrategias las ha manejado muy bien. Y da la impresión que se ha puesto con un cartel en mano, tipo mapa, a ver, a ver, ¿a quién podemos agarrar? ¿A quién podemos sacar de ahí? Efectivamente sí, pero ahora tenemos dos escenarios. Los votos que tenemos en la actualidad que dan a favor del juicio político, que solo faltarían cuatro para que se dé a cabo este juicio y pues el presidente pueda irse a su casa. ¿Qué es en los actuales momentos más difícil? ¿Mantener esos votos? ¿Conseguir nuevos votos? ¿O que las estrategias de gobierno, no digamos las del señor Cucalón específicamente, pero las de gobierno, hagan que esa cantidad de votos se merme? A ver, en un juicio político, aquí en cualquier parte del mundo, se van a revelar, se van a transparentar los comportamientos y las conductas de los políticos, de los movimientos y de los partidos. Y ahí sí quiero hacer una diferencia. Se ha demostrado que en este país, salvo una o dos organizaciones, no hay partidos políticos aquí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la votación de UNES, que tiene 47 votos seguros, está ahí firme y evidentemente muestra un nivel de coherencia y quizás de disciplina interna también.
lo cual daría lugar a entender que efectivamente hay un comportamiento bastante orgánico. Lo que pasa en Pachacuti es bastante delicado, bastante sospechoso además, porque para llegar a las elecciones pactaron con Dios y con el diablo, colocaron gente de derecha, gente un poco turbia en su pasado político, en su accionar territorial, con tal de ganar elecciones o porque no tenían aquí más poner. Y ya sabemos lo que está pasando con el Partido Social Cristiano. Por lo tanto, yo diría que se abren dos escenarios. La una es el comportamiento orgánico de las organizaciones firmes, decididas, con principios, con una cierta coherencia política, por supuesto, y la otra es la de los asambleístas que se estarán cotizando más cada día con respecto a este juicio político. Pero no hay que dejar de lado también que no lo hacen gratis, pues, es decir, no están yéndose del otro lado porque hoy día se les ocurrió, sino porque efectivamente hay un proceso por debajo, hay operadores políticos del gobierno, hay información de la inteligencia policial, de la inteligencia política del Ecuador, que se está utilizando y al mismo tiempo una campaña de amedrentamiento pero muy fuerte. Entonces, por lo tanto, aquí juegan esos dos factores. Digamos que hay precio, sí, hay conciencias que se pueden debilitar, diluir y vender, y también la otra es el nivel de presión y hostigamiento que pueden recibir por parte del gobierno, que eso lo mencionan en los pasillos de la Asamblea Nacional, es decir, sacar el prontuariado, para decirlo de alguna manera. Ahora bien, con respecto a la pregunta, Carlita, yo creo que hay un escenario bastante favorable socialmente para la destitución del presidente Guillermo Lasso. Uno, porque es demasiado obvio que todo lo que se ha procesado en este largo proceso de enjuiciamiento político ha dado lugar incluso a entender de otra manera lo que ha significado la gestión del señor Guillermo Lasso, que no es solamente el caso de peculado, ya sabemos las vinculaciones con la mafia albanesa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también me parece que es muy importante que en este proceso de juicio político se haya entendido la incapacidad, la poca capacidad del presidente de la República para manejar un conflicto político y por lo tanto acude a artimañas quizá poco éticas. Y por eso a mí me parece que socialmente el presidente, la mejor herramienta que puede tener para arreglar este país es renunciar, irse, desinflar la tensión social y política que existe porque de alguna manera oxigenaría a este país y al mismo tiempo, como coletazo, aquellos asambleístas que votarían a favor del juicio político quedarían salvados ante la historia, porque aquellos que no siendo de creo voten por salvar al presidente de la República, su futuro político estará prácticamente anulado, aniquilado. Y eso me parece que algunos están considerando. De ahí que yo no creo que efectivamente los 88 votos sean los únicos que hay. Yo creo que habrían los 92, hasta 94, hasta 96 votos para destituir al presidente de la República, porque además se rumora, se dice, yo creo que eso efectivamente podría ocurrir, dadas las características de la política, que están por revelarse audios bastante comprometedores del señor Guillermo Lasso, del señor Danilo Carrera, y por lo tanto esa sería la estocada final para que ya la votación se consume en función de lo que hemos conversado. Bueno, el abogado Cucalón también manifestó que el presidente de la República asistirá a la Asamblea, ejercerá, en este caso, el derecho a la defensa, el cual tiene derecho a pronunciarse. ¿Cuál cree que sea la postura del presidente Guillermo Lasso? ¿En qué basará esa defensa? A ver, yo creo que si el presidente va, como dice el señor Henry Cucalón, al que hay que creerle, por supuesto, hasta ahora en calidad de ministro de Gobierno, evita dos cosas. La uno, la muerte cruzada. Efectivamente, si va al juicio político, nos está comentando en la práctica que no va a haber muerte cruzada. Y segundo, que de asistir, yo creo que él tendría que ser lo más responsable posible con su propia personalidad y con la autoridad que ejerce hasta el día del juicio político. Es decir, si es responsable con eso, no asume la muerte cruzada como una tabla de salvación y tampoco renuncia, obviamente me parece que esa situación puede ser bastante ventajosa para la propia democracia. Ahora bien, lo que también se comenta, y nos dice el señor Henry Cucalón, que asiste a entrevistas donde no le hacen las preguntas adecuadas, y sabemos que el señor Artieda obviamente es más gobiernista que el propio Guillermo Lasso, no le va a hacer las preguntas adecuadas, es ¿qué pasaría entre la presencia de él en la Asamblea y el lapso que queda para la votación? ¿Va a utilizar en ese lapso, si no cuenta con los votos, la renuncia, la muerte cruzada? ¿Qué va a hacer? Eso es, por ejemplo, un elemento que es clave, porque lo que podría hacer el señor Guillermo Lasso es rendirle cuentas al país en función de las preguntas que le harán y que se le han hecho los interpelantes en el juicio político. Y eso me parece que es clave, porque
por más Fernando Villavicencio que haya tenido, por más María Belén Cordero que haya tenido en la Comisión de Fiscalización, en los debates que ocurrieron ahí quedaron muchas cosas, dejaron muchas cosas que el propio presidente jamás ha podido ni siquiera replicar, aclarar o comentar en las entrevistas que hace con sus amigos, en las entrevistas de televisión. Ya lo vimos como la hizo con Stephanie Spin, lo que ha hecho con Carlos Ver en su momento. Es decir, lastimosamente tenemos un presidente poco demócrata con la prensa y que solamente habla con sus amigos. Por lo tanto, me parece que si él, termino solamente con esto, Carla, si él no puede demostrar ahí y su capacidad no le da para dar mayor credibilidad a la poca que le queda, obviamente me parece que los asambleístas tendrían que tener la votación en su contra inmediatamente. Bueno, sabemos que el presidente no es un buen orador, ¿no? Y básicamente muchas de las entrevistas que ha hecho ya han sido con un cuestionario que se ve que ha sido preparado. Usted, ya le voy a dar paso a Jaime porque dice ya, pues me dice, ahí está. Pensé que ya se había ido. Claro, yo le digo, déjeme aprovechar al maestro Orlando Pérez, por favor, Jaimito. Yeah. ¿Usted cree que todavía tenga en firme, seas bajo la manga de la muerte cruzada? O disolución de la asamblea. Por ahí me corregía la otra vez un abogado y me decía, no, muerte cruzada no es la disolución de la asamblea. Bueno, él ha amenazado durante 2 años el uso de la muerte cruzada como una herramienta democrática que está entre sus facultades, obviamente, pero me parece que sería poco ético, poco responsable que frente a un juicio político apele a una situación de estas naturales. No me sorprendería tampoco que la use, porque el relato político que ha hecho el señor Henry Cucalón, el señor el señor Flores de la Asamblea, que de hecho es de pocos quilates intelectuales para defender a su propio jefe, son de que el juicio es ilegal, de que no se han utilizado los procedimientos adecuados, incluso denostando de la Corte Constitucional a la cual ellos apoyaban y aplaudían cada vez que les aprobaba las cosas que tenían. Por lo tanto, no me sorprendería eso, Carlita, de verdad, pero si es que lo hacen, además, no solamente en el plano interno, no solamente en el plano económico, sino en el plano internacional, quedaría muy mal porque ya ha perdido mucho prestigio, ha perdido la confianza de organismos internacionales, el riesgo país está por las alturas, es decir, una acción de esta naturaleza, por más que diga que la asamblea es impopular, ¿a quiénes le van a afectar? Es a los ecuatorianos, a la economía, a la sociedad, tomando en cuenta que además la movilización social y popular puede estallar en cualquier momento, no solamente por el juicio, sino porque ya la gente no tiene por dónde oxigenar su frustración. Y si algo había, era la asamblea y era este juicio. Ahora sin eso, obviamente se cierran como tapones y cualquier rato explotan. Orlando, ¿cómo analizar a ciertos asambleístas de la izquierda democrática? Ayer escuchaba a Ramiro Narváez, me parece, que decía que ellos han votado por la continuidad del juicio, pero que la votación final, ellos esperan pruebas. Votan por el juicio en 2 ocasiones, pero ahora esperan las pruebas. A ver, yo no sé qué más esperan, de verdad, que ya no sé qué están esperando, porque, no sé, vamos a volver otra vez sobre lo mismo. No es un juicio penal donde las pruebas judiciales, procesales, se tienen que demostrar. Aquí se trata de un tema, como mencionaba el doctor Zambrano, es un tema de confianza política y de reconocimiento a lo que ha dejado de hacer o lo que ha hecho el presidente de la República. Esto en cualquier democracia madura, responsable, ética, ya habría sido motivo para renunciar del presidente de la República. Eso pasaría en una democracia como la de Suecia, como la de Noruega, como la de Dinamarca, o por ejemplo el caso más referencial cercano que tenemos es la renuncia del señor Richard Nixon cuando el proceso del Watergate. Es decir, él, si fuese liberal, demócrata, como plantea, ya hubiese renunciado. Por lo tanto, el comportamiento de los legisladores de la izquierda democrática, uno de la Pachacútica, ya ha salido a decir que con esto se está favoreciendo al correísmo, solamente oculta lo que ya se ha aprobado. Es decir, por más que el señor Cucalón diga que no hay compra de asambleístas, los cargos dados en la provincia de Tungurahua a la izquierda democrática y otros que no sabemos, evidentemente están demostrando que aquí hay un chantaje, hay una extorsión, hay actos ilegales y también un delito que sí se debería plantear en la propia asamblea, que es el tráfico de influencias para cargos públicos. Esto se tiene que ver, se tiene que mostrar y muy pronto aparecerá. Digamos que en el escenario que se salve el señor Guillermo Lasso y no tiene los votos de la oposición para destituirlo,
yo creo que hay que investigar y entonces ahí veremos si efectivamente la prensa, esa ética prensa que supuestamente tenemos en el Ecuador y que nos da clases de moral, va a investigar por qué le dieron cargos a la izquierda democrática, por qué le dieron cargos a familiares de los asambleístas del Partido Social Cristiano que se salieron, o aquellos de Pachacuti que tienen a parientes en determinados cargos, o lo otro, que también habría que investigar, cuánta plata se deposita en cuentas por fuera del país desde paraísos fiscales, que sabemos quién los tiene y que Pandora Papers lo reveló hace unos años atrás. La semana pasada el asambleísta Luis Almeida decía que hay un movimiento de dinero de una cuenta reservada que maneja el gobierno de alrededor de 31 millones de dólares. Esa es otra perla que Jaime, tiene. tú acabas de tocar una cosa que lastimosamente, como son gastos reservados, en algún momento de la vida se va a tener que considerar y se va a tener presente y tiene que ver con el uso que le han dado a los fondos reservados de este país. Les digo esto por una razón que es muy importante tenerla presente. Buena parte de la campaña de hostigamiento, de desprestigio que hay en las calles a través de grafitis y de redes sociales no es que sale de plata del bolsillo del señor Guillermo Lazo Mendoza, que como ya es conocido, de su bolsillo saca muy poca plata. Aquí hay una campaña muy fuerte y por eso en determinado momento al señor Carlos Andrés Vera, señalado como hijo bobo, se lo señaló como el que manejaba esas cuentas. Algún día saldrá eso, no hay pruebas, pero buena parte de la gente que trabajaba en los servicios de inteligencia y que por el señor Fausto Cobo salieron porque los consideraban aliados o que filtraban información en la presidencia, en la Secretaría de Comunicación de la época del señor Bonilla, todos, pero todos los que han salido por ahí han comentado y han dicho que esa platita de gastos reservados las manejaban personajes como el hijo bobo, como las cuentas del señor, de las cuentas de Twitter y demás del señor Villavicencio, las cuentas de la data, de algunos personajes que se venden fácilmente haciendo eso. Y lo otro es la campaña de hostigamiento que han hecho con respecto a los grafitis en las calles, a lo que ha denunciado la asambleísta Viviana Veloz, por ejemplo, de hostigamiento a su persona por ejemplo, en su casa, en el condominio donde ella reside en Quito, y que también hemos sido víctimas, ustedes, yo y otras personas más, del ataque virulento de estos personajes. Así que esa plata algún día tendrán que probar, tendrán que demostrar en qué se gastó y también tendremos que hacer la investigación correspondiente, los periodistas que somos responsables, de cómo ciertos personajes de pronto de un día para otro tienen mucha plata para hacer documentales, para hacer grandes producciones audiovisuales o se compran grandes departamentos y después ponen las fotitos en las redes sociales diciendo miren el nuevo departamento el que me instalo, cuando en sus declaraciones del impuesto a la renta no declaran absolutamente nada. Claro, y el Partido Social Cristiano también ha sido muy contundente. La semana pasada cuando tuvo la tercera baja, la señora Karen Noblecilla, ellos dijeron los cargos públicos que estarían recibiendo ciertos asambleístas. Y te iba a preguntar, no solamente están recibiendo cargos públicos, sino también otra cosa. Es que a mí no me sorprendería que después aparecieran unas cuentas exorbitantes, amplificadas, engordadas, de ciertos personajes de la política que ahora están en la asamblea, porque además, como yo decía a un principio, el juicio político en todas partes del mundo, no solamente en el Ecuador, revela a las organizaciones políticas y a los políticos. No nos olvidemos, hay varios procesos en América Latina, en Europa, donde determinados personajes no solamente que han recibido coimas, sino beneficios que después lavan, y eso se sabe, lavan a través de determinadas acciones que parecerían normales y naturales, como donaciones, como fiestas, como algunas propiedades de supuesta baja monta, que en realidad no son una, no son dos, sino son varias y que después aparecen que las recompran. Entonces, esto sabemos perfectamente. Y esto también explica otra cosa que está por detrás de todo esto, Jaime y Carlita, que evidentemente está ahí, porque esto ha ocurrido en un momento donde las mafias actúan de una manera muy frontal, impune, asesinando, matando a personajes como por ejemplo el señor Rubén Chévez, que de eso no se habla, por supuesto, es decir, ni siquiera han sido lo suficientemente sensatos en decirnos cómo avanzan las investigaciones del asesinato del señor Rubén Chévez, porque efectivamente en un contexto mafioso, donde todas estas cosas ocurren, es normal o es natural que aparezcan ciertos personajes engordando sus cuentas. Claro, y sorprende que la prensa no haya investigado este caso, ¿no? Pero escuché ayer que este jueves creo que llega el perito Roberto Mesa para
volver a hablar sobre el caso este del general Gabela. Allí la prensa sí está pendiente de todo, ¿no? Pero en el caso de Rubén Cherres ha hecho un mutis. Porque son parte del aparato político del señor Guillermo Lazo, eso ni hay que dudarlo. Por más homenajes que le hagan al señor Alfonso Espinosa de los Monteros, sabemos perfectamente su vinculación directa con la política y con el relato político del gobierno. No nos olvidemos que el señor Alfonso Espinosa de los Monteros es accionista de Coavisa, entonces Coavisa, que ha sido parte del aparato de amplificación mediática, de lo que yo denomino la mafia mediática del Ecuador, donde está el diario El Universo, donde está Coavisa, donde ha estado Teleamazonas, donde han estado los Pelagatos, el Hijo Bobo y todo el aparato del señor Fernando Villavicencio, obviamente son parte de eso y no van a investigar. Entonces yo les llamaría al señor Juan Carlos Calderón, al señor Cristian Zurita y a todos ellos que se precian de ser investigadores. A ver, demuéstrenos que ustedes no creen en esa vinculación del periodismo con el poder y pónganse a trabajar. No lo van a hacer, no lo van a hacer porque sabemos perfectamente cuáles han sido los beneficiarios de más de 10 años de campaña electoral del señor Guillermo Lazo, que no ha sido gratuita, que no ha sido poca plata, sino que ha sido muy bien refrendada, además con otro tipo de beneficios que el señor Ricaurte los hace válidos cuando sabemos que hay una lista de periodistas que están beneficiados, por ejemplo, con protección, viajes al exterior, etcétera, etcétera. Orlando, pasando al otro extremo, ¿qué pasa si el presidente de la República se salva del juicio político? ¿Qué va a pasar en sus 2 años que le quedan para seguir en el poder? ¿Tendrá gobernabilidad Guillermo Lazo? ¿Cómo será este país? O sea, si es que él se queda, obviamente ese nivel de rechazo que tienen las encuestas, que ya arriba a los 90% de rechazo general en el país, se agudizará más, porque esto significará un nivel de arrogancia y de prepotencia que sabemos perfectamente a dónde conducirá. Él reafirmará su modelo neoliberal, él no tiene el talante del demócrata que frente a la derrota del 5 de febrero haya hecho concesiones, haya cambiado su política o haya redireccionado la conducción económica del país. Por el contrario, él va a volverse más arrogante todavía. Ya tenemos indicios de un nivel de autoritarismo muy fuerte, de una incluso militarización de la seguridad en el país, que ya sabemos perfectamente que no es solamente para parar el narcotráfico o la violencia criminal, sino para parar la protesta social. Lo han dejado ver personajes nefastos de esta política como el señor Osvaldo Hurtado o el otro personaje nefasto para el periodismo al cual ustedes citaban al inicio de esta entrevista. Obviamente esto será un autoritarismo muy fuerte, una represión por sobre lo que se vivió ya en junio del año pasado y de octubre del 2019, y esto efectivamente coloca al Ecuador en una situación bastante dramática, y también quizás habría que pensar hasta dónde el presidente de la República también tiene condiciones físicas de salud para gobernar un país en estas circunstancias mucho más complejas y mucho más caóticas de las que estamos viviendo en este momento, y en esas circunstancias incluso hasta como por un asunto de responsabilidad personal y familiar, él debería pensar hasta cuándo va a sostener un nivel de estrés de esa naturaleza que le llevó al hospital. Estuvo prácticamente 3 días, o 4 o 5 días, ya no se sabe, porque como no hay transparencia de información, estuvo encerrado en un hospital, en el hospital militar, y el mismo sábado estuvo en la unidad de cuidados intensivos. Es decir, incluso desde el orden personal, a él no le convendría seguir porque efectivamente va a ser muy tensa la situación, y como no es un político de muchas luces, obviamente irá por la mano dura. La semana pasada decía Ramiro Aguilar en este espacio, va a ser difícil para este presidente combatir delincuentes cuando este gobierno se ha dedicado a corromper políticos para que vayan a robar. Hay algo de verdad de lo que dice Ramiro, porque... Claro, absolutamente, porque además aquí hay una paradoja, ¿no? El presidente de la República decía que eran delincuentes, narcotraficantes, golpistas, los asambleístas que estaban en su contra, y ahora los que se pasan de su lado serán demócratas, serán gente honesta, será gente ética. Entonces ya uno no entiende. No te olvides además que entre los que se ausentaron están aquellos que él señaló, les juzgó, les iba a enjuiciar, después retiró la demanda. No nos olvidemos de esos grandes detalles que son muy importantes, se le olvida la memoria a la gente. Y obviamente si eso es el comportamiento político y ético del presidente, no nos espera nada nuevo, de verdad. Estamos en una situación muy, muy, muy difícil, porque además de aquí a 2 años no hay siquiera otras elecciones. Las del 5 de febrero medio oxigenaban la situación.
pero de aquí a 2 años, al 2025, todo será en contra suya y obviamente también el nivel de represión impedirá que otros actores políticos puedan ir creciendo en función de sus aspiraciones presidenciales para el 2025. Yéndonos a otro tema rápidamente, ya casi que en la recta final de esta entrevista, Orlando. Después de que el presidente firma ese decreto que declara a las bandas de delincuencia y de criminales como terroristas, ya tiene más de una semana ese decreto firmado, hemos visto que ha bajado el nivel de violencia en este país, el alto índice de criminalidad. A ver, yo no sé si es que ha bajado. Lo que pasa es que también hay otras... Aquí hay un problema mucho más complejo. A ver, este sí es un tema para un programa especial. Una de las cosas que están en juego aquí es la seguridad de la gente. Eso no ha bajado. Eso no ha bajado porque los robos de la calle, los asaltos en restaurantes, en casas, eso no ha bajado, efectivamente. Que no se maten en las cárceles y que no haya el sicariato en la proporción en la que mencionaban anteriormente, eso es otra cosa. Pero sí hay datos de que, por ejemplo, el nivel de exportación de droga a Europa se incrementa cada día más. Porque una cosa es lo que capturan aquí. La otra pregunta que se hacen otros expertos, no lo digo yo, es cuánta droga está llegando a Europa desde el Ecuador. Y ahí se habla que incluso el 40% de toda la droga que llega a Europa está llegando desde el Ecuador. Por lo tanto, o aquí se bajó el nivel de combate a la delincuencia, o aquí los grupos mafiosos, narcotraficantes, están actuando con mucha más cautela y con mucha más inteligencia. O la otra cosa es que están siendo muy bien colaborados con determinados personajes que les permiten salir sin tener que confrontarse con el Estado. Y la otra parte es qué nivel de cooptación tienen las mafias criminales, con grupos políticos, con grupos de medios de comunicación, periodistas y empresas que les han garantizado un mejor funcionamiento de su negocio. No nos olvidemos que la característica principal de la mafia albanesa no es precisamente usar armas, no es tener grupos armados ni nada por el estilo. La mafia albanesa, lo dicen los expertos, lo dicen los estudios, se especializa en cooptar medios de comunicación, periodistas, empresarios, políticos y tener un aparato y una red de colaboración y de infraestructura para poder cumplir con sus propósitos, es decir, tener fábricas, tener bodegas, tener avionetas, tener funcionarios en el gobierno, en las aduanas, etcétera, etcétera, que en estos últimos tiempos les han permitido actuar con mucha más impunidad, porque uno se pregunta, ok, han actuado, han sacado a los militares, ¿y cuántos presos hay de la mafia albanesa? ¿Cuántos capos del narcotráfico están presos? ¿Han matado al señor Junior por ahí? Sí, pero ¿y dónde están los presos de la mafia albanesa? ¿Dónde están los capos de la droga detenidos? ¿Han capturado droga y sin personas? ¿No han capturado a las personas que asesinaron en el puerto de Esmeraldas, en Pozorja? No, no han capturado. Han capturado a alias Fico, que según el señor Guillermo Lazo, alias Fico solamente es alias Fico y nada más. Es decir, no nos vengan a darnos una lavada de imagen y un maquillaje de lo que está pasando, cuando lo que se ve en cambio es que se incrementa la llegada de droga a Europa desde los puertos y desde los territorios ecuatorianos. Ahora, los voceros que están saliendo, no sé si son del gobierno, son amigos del presidente de la República, como Osvaldo Hurtado la semana pasada, que salió a descalificar a la CONAIE diciendo que en esa organización hay terroristas, hay paramilitares, hay indios que tienen más plata que los blancos, hay indígenas que tienen ahora equipos de fútbol. ¿Cómo analizar esta postura de un expresidente y que va a un medio de comunicación como Ecuavisa y le dan plataforma para que él diga lo que quiera? Bueno, el señor Osvaldo Hurtado sí le recomendaría yo que vuelva a leer su propio libro, El Poder Político en el Ecuador, que lo lea, porque parecería que él no lo escribió. A la luz de los acontecimientos de ahora, parece que no escribió ese libro. De lo que sí estoy convencido es que sí escribió el otro libro, más adelante, muchos años después, que se llama Las costumbres de los ecuatorianos. Y ahí sí se ve a un personaje con una mirada neofascista sobre la realidad ecuatoriana.
Le dan cabida porque los propios ministros y el propio presidente de la República, señor Guillermo Lasso, no tienen credibilidad. Ya es incluso notorio que la gente le va a escuchar y apaga el televisor, cambia de canal, cambia de medio. Y por otro lado también nosotros nos ocupamos de eso. Tú, yo, Carlita y otros personajes más de la prensa estamos ocupados en las entrevistas del señor Vera, de los de Coavisa, etcétera. Pero la gente tiene otra cosa, así que eso ni cuenta a la hora de la verdad, porque la situación de la gente es de otra naturaleza. Hay estudios que se están publicando que, por ejemplo, un 60% de la gente, si tiene la oportunidad de irse del Ecuador, se iría. A eso no ha respondido el señor Guillermo Lasso, no responden los políticos en general, no responde Pachacuti, por ejemplo, y me parece que eso es un tema gravitante. Dos, en la realidad económica, las cifras macroeconómicas para el gobierno son buenas, pero las cifras microeconómicas, la del día a día, es de que este país es muy caro. Tan es así que los emigrantes venezolanos se han ido más de 40,000 migrantes venezolanos del Ecuador, se han regresado a su país. Por lo tanto, todo eso que se dice y se comenta de que este país está saliendo de la crisis, están saneando las cuentas fiscales, etcétera, es absolutamente falso porque la realidad es otra. Y siendo así, obviamente, personajes como el señor Osvaldo Hurtado, que sale a hablar de estas cosas, o está completamente desconectado de la realidad, o no fue el autor del libro El Poder Político en el Ecuador, o efectivamente le pidió a su amigo Guillermo Lasso que le salve. Pero lastimosamente, cada vez que salía Osvaldo Hurtado, por ejemplo, en la época del señor Yamil Maguad, terminó en lo que ya sabemos. Esto tiene un trasfondo, ¿no? Esto viene por este decreto, ¿no? Y en caso de que hayan movilizaciones, pues de una vez les van diciendo, ustedes son terroristas, métanlos Sí. a la cárcel o denle en plomo. Claro, pero además de estas prácticas no te olvides que hay otras formas también muy feas, ¿no? La de sembrar pruebas. A lo mejor mañana aparecemos tú, yo, cualquier otra persona que estamos hablando de estos temas, nos han metido droga en la casa, nos han hecho un montaje, nos han metido una persona en la cama, o sea, cualquier cosa se pueden inventar. Aquí se han inventado un montón de cosas y sabemos perfectamente hacia dónde apuntan. Y no olvidemos que, por ejemplo, el señor Leonidas Diza le tienen en seguimiento permanente, fotografiado por todas partes, y van a querer montar falsos positivos, que ha sido una práctica común en Colombia, que acá tampoco ha sido ajena, y que con esos falsos positivos van a crear eso. Lo que sí creo, efectivamente, es que el nivel de represión les va a pasar una factura muy alta en caso de que haya movilizaciones, porque eso obviamente ya ha pasado, ya sabemos dónde termina toda esa vaina. Entonces, obviamente, si es que creen que tener el poder político, militar, de la inteligencia y de la policía a su favor, les va a salvar del juicio de la historia, no, porque esto todavía tiene tiempo. Este proceso no ha concluido. Incluso con la misma destitución del presidente Guillermo Lasso, si se alcanzan los 92 votos, este proceso no termina. Orlando, te quiero agradecer por habernos dado este tiempo para conversar aquí en Ecuador en directo. Un abrazo, Carlita, también un abrazo para ustedes. Cuídense, de verdad. Gracias a Orlando Pérez, periodista y escritor.